Señores, vamos a hablar de sirenas, del origen de las sirenas. Me parece que podemos encontrarlo en las mitologías de Babilonia y de la India. En Babilonia, por ejemplo, Oannes, que era una divinidad solar, era una mezcla de hombre y pez, mientras que la diosa lunar Atargatis era mujer y era pez dorio. Sí. Eso quizás sucedía porque en la tradición babilónica el sol y la luna se hundían en el mar al término de sus respectivos viajes por la bóveda celeste. De ahí que en ambas deidades se pudiera advertir una forma apropiada para el aire y otra para el agua. Bueno, no estoy tan seguro de esta especie de bemerismo en pantuflas, ¿no? El sol y la luna se hunden en el mar, luego no. Justificaría la parte del pez. Y la parte del hombre no, porque los hombres no vuelan. No, ya ves, escasamente nada más. Sería mucho más lógico que estas divinidades presentaran el aspecto de un pájaro. Mitad pájaro, mitad pez. Que está bien. Como eran quizá las sirenas griegas en su verdadero origen, pero bueno, no lo sé. Incluso las aves. Incluso las aves eran así. Que provenían del agua. Sí, porque yo he leído un libro, etcétera. Sí. Citemos también a la mitología hindú, puesto que solía representarse nada menos que a Vishnu, aquel de las vicisitudes, con rasgos de hombre y de pez, como una síntesis entre su humanidad y su primera encarnación, que es como pescado. También había en la India unas ninfas acuáticas, medio parecidas a las sirenas, que según parece despedían una exquisita fragancia. Despedir una fragancia es un poco inadecuado, ¿no es cierto? Sobre todo si uno es mitad pescado, ¿no? No, es que, digo, consulto a nuestros amigos poetas. Cuando uno despide un olor, es mejor que ese olor nunca es bueno. No. Olores despedidos, quiere decir casi como olores exonerados. Exactamente. Son aquellos que uno los echa sin indemnización. Dejar cesante un olor es lanzarlo a la calle por ingrato. Bueno. Así que es mucho mejor exhalar. Sí. Uno prefiere que lo exhalen antes que lo despidan. Exháleme, patrón. Bueno, el caso es que estas chicas, estas ninfas acuáticas, tenían un olor exquisito, Eran expertas tañedoras del laúd y poseían el don de profetizar. Aunque eran un poco promiscuas y andaban siempre ávidas de nuevas conquistas, eran amables con los hombres. El aunque está de más. A menos que las otras conquistas fueran una promiscuidad hija de la antipatía es difícil encontrar. No creas. Bueno, pero su influencia se consideraba benéfica, naturalmente. Estas eran las ninfas acuáticas de la India. Aunque con episodios más tardíos, sirenas y tritones aparecen en la mitología griega. Los tritones eran los encargados de apaciguar el oleaje y gobernaban las tempestades. En cuanto a las sirenas griegas, bueno, ya sabemos lo que le pasó a Ulises y hemos hablado extensamente al respecto, como para seguir jorobando con el cuento de tápenme los oídos y átenme al palo mayor o algo así. No malinterpreten. Más allá de los episodios míticos, queremos contar, y este es el verdadero propósito de esta charla, algunas historias de charlatanes, disculpe la vecindad, que contaron supuestas apariciones de sirenas en otros tiempos y aún en estos. Parece, digo para empezar, que la estirpe de los Vasa en Suecia tuvo su encuentro con sirenas, una dinastía, ¿no? Se supone que las sirenas hacen favores a aquellos de los que se enamoran. Y bueno, como sobre el favor, claro. ¿A quién le va a hacer un favor? Por favor. Pero hay un detalle, no se puede rechazar la propuesta de una sirena. Si una sirena te hace una propuesta, por ejemplo, hagamos turismo erótico, pues uno no puede rechazar esa propuesta porque si no la sirena te mata. La conozco. Pues bien, el príncipe y duque Magnus era hijo de Gustav Vasa, el fundador de esa dinastía, que vivió allá por el año 1500. Cuentan que Magnus fue visitado por una hermosa sirena a orillas de un lago en Uppsala. La sirena le prometió su amor y un tesoro a cambio de que se casara con ella. Tan fea sería.
debió sorprenderse mucho, ¿no? Un tipo anda en la orilla de un lago, sale una sirena. Ya que salga una sirena Ya es es raro. sorprendente. Ahora, que esta misma sirena te ofrezca casamiento y un tesoro, etcétera, es demasiado. Día de suerte. Lo peor es que el príncipe Magnus se negó. Bueno, como cualquier persona decente, ¿cómo se va a casar uno con el primer ser que se le Salga de un cruce lago. saliendo de un lago? Claro. Imagínese, usted está parado ahí cerca del arroyo Morón, sale una señorita del arroyo y le dice, casémonos. Usted le dice, no. Bueno, si le dice no a una dama, calcule una sirena que presenta al menos un 50% de inconvenientes Sí. ictiológicos, por decirlo así. No me gustan tus branquias, ¿viste? Bien, se negó el príncipe Magnus y murió loco al poco Ahí tiempo. está. Te lo dije, pescado. ¿Qué demuestra esto? Bueno, no lo sé, pero todos aseguraban que se había vuelto loco a causa de haberse negado a una sirena. Otros, gente que no cree, gente de poca fe, dicen que el príncipe ya estaba loco, ¿Yo? incluso cuando contó que se había encontrado con una sirena. El loco se emborrachó. Y que este asunto de la sirena no era la causa, sino la expresión de su locura. Pero ya se sabe cómo son los refutadores de leyendas. Sí. Bien. Hay una historia un poco más antigua. En el distrito de Bjarke, que no sé dónde queda, existe un lago llamado Hartem. Y en una isla de ese lago se levantaba el castillo de los Holm. Lo habitaba Sir Gunnar, un renombrado caballero. Ya En sabemos cierta que es ocasión escandinavo. se cayó al agua. Listo. Parece que... pues se cayó al agua, ¿por qué no se va a caer? Sí, está bien, Hasta ahí se le cayó creo. Caído, Está bien. borracho, lo que fuera, y cae. Parece que lo rescató una sirena que a cambio de ese favor le exigió la promesa de que en un día determinado debían encontrarse en el mismo sitio en el que ella lo había dejado. ¿Me entiende? Ujú. Sale el señor Gunnar, se cae al agua, lo salva una sirena y le dice, bueno, te salvé, pero a ver si nos encontramos tal o cual día. Bueno. Pero Gunnar olvidó la Y cita. claro, tantas cosas le pasan. La verdad es que para olvidarse la cita con una sirena que te ha salvado de morir ahogado hay que ser un verdadero imbécil, pero bueno. La sirena lo esperó en vano, me imagino, Sí. asomándose. Fumada, La sirena fumada con bajo el agua, esa sí. actitud curiosa Flotando. que tiene el asomo de una sirena. Bien, y empezaron los problemas, porque la sirena hizo que el agua del lago subiera sobre el castillo, Ya me imagino cómo. castillo de este tipo, Ujú. hasta que el pobre Gunnar se vio obligado a refugiarse en los pisos más altos. Y ahí se acordó que faltó a la cita. Entonces. No, Todavía importa, no, eso, todavía no. Eso no tiene nada que ver con la historia. Pero el agua también subía, entonces Gunnar, que parece que ignoraba el uso de los botes, buscó refugio en la torre del castillo. Es un legado el Gunnar, ¿eh? De nuevo se vio alcanzado por el agua y entonces recién ahí se subió un bote, pero naufragó enseguida. ¿Qué hacía con un bote en el octavo Cerca piso? de una gran piedra que desde entonces se llama Piedra de Gunnar. Con razón. Se dice que este caballero vive hoy con la sirena en el fondo del lago. Claro. Y él no Está un está. poco pálido también. Cuando los pescadores del pueblo pasan con sus barcas cerca de la roca, se quitan el sombrero, como saludo, creyendo que si no lo hacen, no pescarán nada. O peor todavía, correrán la misma suerte de Gunnar. Fin de la historia. Erik Abrahamsson, el suegro de Gustavo I de la dinastía Vassar, fue descendiente casualmente de este Gunnar. Terminó. El marinero inglés, esta es otra, Henry Hudson, contó algo acerca de sirenas. Este Hudson es el mismo que al servicio de Holanda descubrió el estrecho y la bahía que después llevaron su nombre. Claro, ahí La en- bahía de Hudson, que es esa cosa grandota que hay en el Canadá, arriba de todo, y hay una, qué sé yo, como un sacabocado, parece que Es le una hubieran cosa puesto grandota un al lado de tarascón, Groenlandia. a la izquierda de la península del Labrador. Muy bien. Señores, este tipo, el 15 de junio de 1695, escribió en su diario. Tenemos aquí justamente Está bastante entero. el diario de Hudson. Está mojado. Querido diario, En su adolescencia lo escribió. hemos visto una sirena
De la cintura para arriba era como una mujer, dice Hudson, con el mismo innecesario énfasis de aquel que dice, he visto un centauro, de la cintura para arriba era parecido a un hombre. Pero sigue aclarando Hudson que tenía la piel muy blanca. Él no. No, la sirena. Hudson aclara que esta sirena tenía la piel muy blanca y una larga cabellera oscura. Y dice, al sumergirse le vi la cola, dice Hudson con picardía. Y la cola era semejante a la de una marsopa. Sí que sabía decir piropos este Hudson. Qué juventud difícil, Hudson. La vio pasar y le dijo, nena. Sin embargo, la tal cola estaba moteada como la de una caballa. Una yegua que y no es lo mismo que como la de un caballo, por suerte, para todos nosotros. Moteada era pinta, ¿no? Se cuenta, terminamos con Hudson, que esto es lo único que hizo, escribir en su diario. Sí, asqueroso. Una sirena, en 1403, rebasó la línea de diques próxima a la ciudad holandesa de Edam. Usted sabe que en Holanda hay muchos diques que detienen el mar y se forman de este modo los que ellos llaman polders, que son unos territorios que se van secando poco a poco y este territorio va sumándose a la superficie de Holanda. Claro, es muy importante que los diques no cedan, porque si no Holanda se inundaría. Esta sirena pasó la línea de diques y cayó ahí en el polder y su destino fue más bien trágico. Estuvo 15 años en la ciudad de Haarlem, no confundir con el barrio de New York. No. Y ahí en esa ciudad se le enseñó a hilar y a ayudar a una anciana justamente en el uso. El uso con H, ¿no? Sí, señor. Las ancianas más bien tienen solamente usos con H. O excesivos. Bien. Y no se corren de ahí. No. Al morir, aquella sirena se le dio cristiana sepultura. Y ahí termina la historia. ¿Y la vieja? Y la vieja siguió hilando. También se conocen sirenas en Escocia. En mayo de 1658 se vieron algunas en la desembocadura del río Dee. Y la creencia quedó tan arraigada que en los folletos de turismo de Aberdeen se promete a los visitantes la presencia de preciosas sirenas, criaturas conocidas por su belleza incomparable. Estaban en los folletos de turismo. Bueno, al extenderse esta creencia, empezaron a aparecer muchas falsificaciones y fraudes. Lo más corriente para fingir una sirena es añadirle la cola de un pez a la mitad superior de un mono. Bueno. Y con eso ya hacían una sirena. Me gustan rústicas. Sí. Sí. Uno de estos seres fue armado allá por el siglo XVII y despertó gran interés. En 1717 se publicó un libro donde aparecía el dibujo de una sirena pretendidamente auténtica. La descripción decía lo siguiente: monstruo sirénido capturado en la costa de Borneo. Vivió 4 días y 7 horas en un barril con agua. Producía leves chillidos y se negó a comer cosa alguna. Al conocerse la noticia de esa captura, el zar Pedro el Grande solicitó más detalles a François Valentin, que era capellán colonial holandés, que había escrito sobre el tema, y le ofreció una suma millonaria para que enviara el cuerpo de la sirena. Y el capellán supo que estaba en un aprieto. Una oferta del zar de Rusia era casi una orden. Pero el inconveniente residía no en aquella intimación, sino en el hecho de que todo lo que él había escrito sobre aquella sirena era un invento. Ajá. Entonces, temeroso de algún tipo de castigo si no mandaba nada, prefirió pasar por ignorante antes que por fraudulento. Cazó un manatí, que es una especie de foca, y se lo mandó al zar de Rusia nomás. La respuesta de Pedro ante semejante envío fue justamente la que el capellán esperaba. Es decir, lo trató de tonto. La tengo aquí, la respuesta. Extraordinaria. Jamás, señor Valentín, se acerque con su erudición a las tierras de mi imperio. Aquí no hay sirenas, pero tampoco imbéciles. Eso es un rey, ¿eh? Muy bien. Bueno, que no haya sirenas es malo, pero que no haya imbéciles es una verdadera
Bendición, salvo que Pedro el Grande tuviese para los imbéciles tan poco ojo como el capellán Valentín para las sirenas. Pero es infalible el emperador igual. Las sirenas, Colón creyó ver sirenas, ¿se acuerda? Resultaron ser esos bichos que hay en la Florida, en los pantanos de la Florida. Esos son manatíes, ¿eh? Sí, una especie de focas muy feas. Hay que estar muy desesperado para confundir un bicho de esos. No, ¿sabe qué pasa? A la manera de ese perro que está pintado en un cuadro detrás de nosotros, Sí. el Sí. manatí es uno de esos animales acuáticos que tiene dos protuberancias en sus glándulas mamarias, como usted no, Barton, digo, así como la chica de Claro, la sí, que... comprendemos perfectamente. Bien. Y esto hace otras que de sirenas lejos- son las sirenas de Santa Rita, Ujú. lo que Claro. te dan con el cuerpo, con el alma te lo quitan. Pero esas son sirenas cuya particularidad está en que echan fuego por los ojos ¿En serio? y sus miradas queman. Claro. Sus miradas queman. Bien, es un problema eso, porque a la hora de pensar en una dedicatoria, querido Alejandro, uno debería recordar los consejos de su amigo Robert Graves, que nos recuerda que en el fondo Leucotea, es decir, la diosa blanca, que él también asocia con la Virgen María, con Ishtar, es siempre eso que él llama la mujer pez, una especie de... no es una divinidad exactamente, es una fuerza natural en la que, convive todo el espíritu femenino. Y dice Graves que hay que saber cómo hablarle a esas divinidades, por eso da recomendaciones para los poetas, y le pide que no se distraigan en las cosas accesorias, que son, según él, las que hacen los hombres cuando le hablan a una diosa, es decir, a una mujer cualquiera. Porque dicen que no se puede servir a dos señores. Lo dice Muy el bien, mismo claro, Graves. exactamente. Que el poeta debe serlo a tiempo completo y no en sus ratos libres. Porque además uno corre el riesgo, sino de producir piropos falsos o falsas adulaciones y no reparar en lo esencial de un cuadro, como si tomando a Juana de Arco, por ejemplo, en su hoguera, él la mirase y le dijese: hay humo en tus ojos. Y Hay humo en tus ojos es el disco que el discotecario ha creído conveniente entregarnos para amueblar esta recordación de las sirenas. Escucharemos la estupenda versión del mejor ejecutante de armónica que ha existido, que es Larry Adler. Adelante.